Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestros pecados, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá largos días y la voluntad de Jehová será sobre él. Verá el fruto de su aflicción, su alma quedará satisfecha. Su conocimiento justificará a mi siervo y llevará las iniquidades de ellos. Muy buenos días, bendiciones a cada uno de nuestros queridos hermanos y amigos que se conectan en esta hora más temprano para poner nuestro corazón al lado de Dios y poder estar a solas con Dios. Esta mañana especial de esta celebración de la Pascua, en esta semana pascual, en la que otros también le llaman la Semana Mayor o la Semana Santa, dándole a este día el nombre de Viernes Santo. Esperamos en el nombre del Señor que podamos nosotros reflexionar, unir nuestros pensamientos hacia ese máximo sacrificio, esa misión de ser escogido para morir. Y en el día de hoy quiero agradecer a todos los que ya se están conectando, aquellos que han tomado este día para poder levantarse un poco más temprano y poder tener este momento de a solas con Dios. Me es un gozo nuevamente conectarme contigo y poder compartir contigo la palabra de Dios, que es la fuente de inspiración, de vida, de regocijo. Pero más que eso, es la persona a la que la palabra de Dios presenta, a la persona que nos amó con loca pasión y entregó su vida por nosotros. En esta mañana te invito a que tengamos esta palabra de oración para poder iniciar nuestro programa del día de hoy, titulado Escogido para morir. Oremos. Padre Santo y Padre bueno, nuestra mente a veces no es capaz de comprender la grandeza, la altura, la profundidad y la anchura de tu amor. Nos perdemos, Señor. Nos perdemos en un espacio tan grande en el cual nosotros sencillamente somos como un grano de arena. ¿Cómo comprender el amor de un Dios que lo renuncia todo, toda su gloria, toda su honra, la adoración, su vida perfecta, ese lugar de tu trono para vestirte como uno de nosotros, para pisar donde nosotros pisamos, para dormir donde nosotros dormimos, para comer como nosotros comemos, para sentir lo que nosotros sentimos, sufrir lo que sufrimos, llorar como lloramos. Pero hiciste algo más allá. No moriste como uno de nosotros. Tu muerte fue peor que la de cualquier ser humano. Te humillaste a tal punto que ningún humano ha querido humillarse.
para poder regalarnos algo que habíamos perdido, algo que habíamos otorgado, algo que habíamos granjeado, nuestra salvación. Gracias por tanto amor. Gracias, Señor, por haberte puesto nuestros zapatos y caminar esas millas extras que has caminado para sencillamente escribir en el universo con tu sangre: te amo. Oh Señor, también queremos escribir que te amamos, Señor, pero lo queremos escribir con nuestro testimonio. Ayúdanos a vivir a la altura de tu salvación. Amén. Te invito a que puedas ir conmigo al libro de Isaías, al capítulo 53. Isaías 53. Del versículo 1 en adelante está la descripción de la lectura inicial que tuve ahora para comenzar nuestra transmisión. Se considera que el capítulo 53 de Isaías fue una revelación magnífica que el Espíritu Santo le dio a este profeta de cómo sería la venida del Mesías. Para mí es muy impresionante el darme cuenta cómo este capítulo tan poderoso, con una descripción de una misión de muerte, fue obviado por los rabinos, por los grandes estudiosos de Israel, por aquellos que eran los guardadores de la Torá. ¿Cómo pudieron omitir la misión de su Mesías? Porque ellos estaban esperando un Mesías que dirigiera a los ejércitos de Israel, les devolviera la gloria, el trono, el señorío, la majestad, para que dominara a todas las naciones, subyugara a sus enemigos y se levantara como cabeza de todas las naciones. Sin embargo, el profeta Isaías en el capítulo 53 describe de una manera muy específica y dramática la misión de ese Mesías. Y la palabra del Señor dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. De paso, ante la pregunta que hace ¿quién ha creído a nuestro anuncio?, es una pregunta que cabe en aquel tiempo y en este también. Porque a muchos se le ha hecho muy difícil creer que la misión del Mesías era que había sido escogido para morir, no para reinar entre los hombres como un rey, no para subyugar a los enemigos que vestían de corazas y armamentos. El ejército contra el que Dios iba a lidiar, la victoria por la cual este Mesías iba a ganar, era por encima a la de los hombres mortales. Era una lucha contra el Satanás y sus ejércitos. Era una batalla espiritual en la que el Señor Jesús iba a arrebatarle el dominio de la tierra e iba a comprar la raza humana que había creado con su propia sangre. ¿Quién ha creído a este anuncio? Creo que a muchos les faltó la fe para creer que aquel Mesías iba a venir con una misión tan profunda. La descripción del versículo 2, que iba a subir cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca, es una descripción del crecimiento de una planta de uva, de la cual es la más fea de todas las plantas de la tierra. La belleza de la planta de la uva no está en su tronco como vid, sino en la belleza de sus pámpanos cuando se llenan de hojas,
pero se multiplica la belleza cuando sus pámpanos se llenan de frutos de diferentes colores. La belleza de la vid no está en la vid, está en sus pámpanos. Y Juan capítulo 15 dice que Jesús era la vid y nosotros éramos los pámpanos. Por lo tanto, la belleza del ministerio del Mesías no estaba en él, sino en el fruto y los pámpanos que iba a echar a partir de su tronco. La belleza de esta planta iba a estar en aquellos que se iban a convertir en sus pámpanos, en sus branch, en sus ramas y luego, posteriormente, en sus frutos. Tema que estaré compartiendo con ustedes al final de nuestros 40 días, que vamos a tocar el tema de la vid verdadera. Versículo 3 dice que fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías estaba haciendo una descripción de cuál iba a ser la reacción de los hombres ante la llegada de este hombre. Despreciado y desechado, y no por las naciones, sino por su propio pueblo. Se convertiría en un varón de dolores. Experimentaría quebranto de todo tipo, quebranto del corazón, quebranto del alma, quebranto del cuerpo. También se daría cuenta que íbamos a esconder el rostro, porque ¿quién quiere ser partícipe de algo así? Fue menospreciado y no fue estimado. Tristemente, el mismo pueblo que tanto aclamaba su presencia, no valoró su presencia, no valoró su ministerio, no valoró sus palabras, no valoró su ejemplo. ¿En algo tendrá una semejanza con nosotros? Dice que ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Me parece impresionante que Dios haya decidido ponerse nuestros zapatos, pero no nuestros zapatos cómodos, sino aquellos que tú estás locos por quitarte en un momento determinado. Jesús nos llevó los zapatos cómodos de la humanidad. Llevó aquellos los que eran más apretados, los que te hacen las ampollitas, aquellos zapatos que tú quisieras jamás ponerte, que pudiera lucir bonito en un momento dado, pero después sabes que son una agonía para ti. Eso fue lo que Él se puso. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. No estaba pagando una culpa propia, estaba pagando la culpa de otro. Estaba pagando las rebeliones de otro, los pecados de otro, las enfermedades de otro, los dolores de otro. Pero señores, si nosotros nos pesa a nosotros, a veces nos pesa pagar nuestros propios pecados. Cuando nosotros a veces tenemos que vivir las consecuencias de nuestras malas decisiones, le pedimos a Dios que quite, que perdone nuestros pecados y que también quite las consecuencias. A veces nos parece difícil y nos parece cruel a nosotros pagar nuestros propios errores, las consecuencias de nuestros propios errores. Nos pesa. Imagínate tú tener que pagar las consecuencias de lo que tú no hiciste. Pagar los errores de otro. Pues Jesús no estaba pagando los suyos, estaba pagando los tuyos y estaba pagando los míos. Y mientras tú le estabas dando y yo le estaba dando a Dios dolor por mi pecado, por mi rebelión, Él, mira lo que nos está devolviendo. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. No creo que pueda encontrar en nadie más en esta tierra tanto amor. Jamás nadie me amará como Él. Jamás nadie sentirá lo que yo siento sino Él. Jamás nadie comprenderá mi aflicción, mi dolor, mi soledad
sino Él. Porque Él no se puso a mi nivel. Él se puso por debajo a mi nivel. ¿Por qué entonces? ¿Por qué entonces cuando alguien me da mal testimonio de su fe, me tengo que enojar con aquel que me amó más que nadie? A veces me parece que es tan incoherente, es tan incomprensible, es tan injusto que cuando en esta vida nosotros nos encontramos con personas que no dan testimonio de su fe, personas que descalifican en su vida el amor de Dios, nos rebelamos contra Dios como si Él siguiera siendo el culpable de los pecados y los errores de otros. Y a veces por nimiedades, por cosas que no tienen importancia, un día decidimos alejarnos de Dios. Un día no le damos la espalda a la fe. Decimos, yo me voy de la iglesia. Ay, yo no voy a seguir haciendo nada. Ay, que todo el mundo se vaya a la porra. No valoramos, no valoramos a quien se puso por debajo de nosotros. Qué injustos somos. Qué necios somos. Qué ciegos somos. Qué falta de cordura tenemos cuando le hacemos pagar a Cristo los errores de otro. Eso fue lo que hizo el pueblo y eso es lo que seguimos haciendo nosotros. Es como si el calvario de Cristo nunca hubiese terminado, porque nosotros seguimos crucificándolo, nosotros seguimos hiriéndolo, nosotros seguimos azotándolo cada vez que nosotros nos negamos a recibir su paz y su sanidad. Todos nosotros, dice el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como oveja. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Oye, si como hubiese sido suficiente el que Jesús hubiese vivido y visto y sufrido en su carne el desprecio de su propia nación, de a las mismas ovejas que vino a buscar, a los mismos pollos que quiso arropar como la gallina arropa a sus polluelos y no quisieron. Como si hubiese sido fácil haber vivido y haber tenido ver en el rostro de la gente que alimentó con 5 panes y 2 peces, ver a aquellos que había sanado de la lepra, ver a aquellos que la habían seguido, a tantas ciudades que él dejó sin un solo enfermo. ¿Qué te parece que esa misma gente una vez estaba en una multitud un día como hoy? Gritando, crucifícale. Realmente nosotros los seres humanos somos tan incomprensibles. A veces nosotros somos tan bipolares en nuestra fe, que es como, ya que somos bipolares en todos los aspectos de nuestra vida, también somos bipolares en nuestra fe. Muy distinto a como quizás sea un Viernes Santo en nuestros países cristianos, que todo el mundo está callado, el comercio está cerrado, usted no ve ruidos en las calles, no hay movimientos hoy en las tiendas. Déjeme decirle, un día completamente diferente al realmente el que ocurrió en Jerusalén. Un día como hoy, hace 2000 años atrás, las calles de Jerusalén estaban atestadas completamente. Lo único que se escuchaban eran gritos, murmuraciones, peleas. Fue un día de mucho agitamiento. Porque el niño que había nacido estaba cumpliendo su misión. Y cuando digo el niño que había nacido, hago énfasis a lo que presentó el libro de Lucas. Lucas en el capítulo 2,
yo quiero que me acompañes a esa tremenda profecía que hizo una vez un hombre muy mayor el día que llevaron a Jesús delante del templo. Ahí en el libro de Lucas, capítulo 2, vamos a ver si me acompañan ustedes. En el capítulo 2, en el versículo 21, dice que cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, y la purificación se hacía cuando el niño nacía varón, se cumplía a los 33 días, es decir, Jesús fue llevado al templo a los 33 días de nacido. Cuando era niña era a los 66 días. El niño se circuncidaba a los 8 días, pero no se llevaba al templo hasta los 33, donde la mamá presentaba una ofrenda para la purificación de ella y para la presentación de su hijo. Así que cuando dice que se cumplieron los días, que ya sabe usted que eran 33 días, dice que le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, dice el versículo 22. Todo varón que abriese la matriz era llamado santo al Señor. Verso 24, y dice, para ofrecer conforme a lo que se dice a la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. He aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo ese día. Y cuando los padres del niño lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, y a mí me parece impresionantísimo. De hecho, hay una descripción que hace el deseado de todas las gentes, que dice que cuando el sacerdote, fíjese que el sacerdote no fue el primero que tomó a Jesús en las manos. Lo tomó este anciano llamado Simeón, que quizás muchas personas no lo tuvieron ni lo consideraron una persona importante en Israel. Sencillamente dice que era un hombre justo y piadoso que esperaba la consolación de Israel. Bueno, solo esperaba el pueblo entero esa consolación. Pero dice que el Espíritu Santo vino sobre él y le inspiró que ese día fuera al templo, específicamente. Y cuando José y María vienen con el niño que ha sido escogido para morir, que quizás sus padres estaban viendo un niño común, veían el Mesías. Fíjese que estoy segura que la revelación que el Espíritu Santo le hizo a María, el ángel Gabriel, cuando llegó a donde María para pedirle que fuese la madre del Mesías, no le dijo todos los padecimientos, le dijo que este sería grande, llamado Hijo del Altísimo, que iba a ser de la raíz de David, que iba a tener un poder y iba a tener un reino que iba a ser para siempre. Es decir, los padecimientos, la misión concreta de aquel niño, José y María, la desconocían. Pero ese día que Jesús fue al templo a los 33 días, y me parece interesante, ¿ok? Porque Jesús murió a esa misma edad, a los 33 días de nacido. A Jesús se le hace esta profecía en manos de aquel hombre. Y estaba diciendo que el deseado de toda la gente decía que cuando el sacerdote tomó en las manos al niño, ni cuenta se dio quién estaba inscribiendo, ni cuenta se dio quién era que tenía en las manos. No,
Qué terrible que un líder tan grande como el sumo sacerdote nunca se dio cuenta del niño que estaba llevando en sus manos. No se dio cuenta. No podía percibir la grandeza de ese Mesías. Se había acostumbrado a dedicar tantos niños que sencillamente eran tantos los padres. Y cuando tú no tienes una conexión, cuando tú haces un trabajo para Dios sin tener la conexión del Espíritu, lo haces porque es tu trabajo, lo haces porque para eso te pagan, cuando lo haces porque sencillamente esa es tu fuente de ingreso. Pero cuando tú no haces las cosas con pasión, cuando tú no haces las cosas porque el Espíritu Santo te mueve a hacerlas, déjame decirte que tú jamás podrás discernir la grandeza que pasa por tus manos. Mientras hay gente que daría cualquier cosa por tener una Biblia y poder leerla y tener la oportunidad de conocer al Dios que tú y yo conocemos, nosotros, muchos de nosotros, no sabemos valorar el tener una Biblia. La pasamos de la mano, la llevamos a la iglesia, la dejamos en el carro, la acomodamos en cualquier lugar, a veces sin mucho cuidado, sin mucho, ¿cómo decir? Sin santidad, sin sentir santidad en el corazón. El sumo sacerdote nunca se dio cuenta el niño que estaba inscribiendo. Pero aquel anciano Simeón sí. Simeón sí sabía quién estaba inscribiendo. Y ese hombre hizo una profecía impresionante acerca de ese niño. Esa profecía dice así, dice que cuando lo tomó en sus manos, verso 29, dijo: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria para tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía del niño. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Óigame, yo no sé si María entendió ese día la grandeza de esas palabras. No lo sé. Tal vez no lo entendió del todo. Quizás lo entendió un día como hoy. Bien lo había dicho Simeón. La venida de Jesús iba a ser para levantamiento y para caída. Porque aquellos que no comprenden la grandeza de una misión y se llenan de ilusiones de que las cosas van a ser como ellos piensan, y después no ocurre así, definitivamente que la fe se les cae, se les derriba y se les destruye. Mientras para el pueblo de Israel la fe se le caía, había un pueblo gentil que se estaba levantando en fe creyendo. Y no creo que ahora será igual o diferente. Más bien, creo que no será diferente. El Dios que muchas personas dicen creer, que muchos de nosotros los cristianos decimos amar, ese Dios quedará defraudado con nuestra vida, pero muchos de los que van a poder escuchar y muchos de aquellos que tendrán la oportunidad de entrar en esta escena a último momento, tendrán la gloriosa experiencia que tuvo Simón de Cirene, Alejandro y Rufo. Y permítanme compartir con ustedes el pasaje, lo poco que dice Marcos capítulo 15, versículos 21, donde un día como hoy, un padre y dos hijos salían del campo, subieron a Jerusalén. Quizás no estaban del todo enterados
del juicio que se le estaba haciendo a un hombre que decía ser rey de los judíos. Quizás no estaban del todo informados que ese día, bajo una trampa y bajo una traición de uno de sus mejores amigos, un hombre inocente iba a ser condenado a la peor muerte que se le podía dar a un reo bajo los estándares de la justicia romana. La cruz era lo más temido, no solamente por la crueldad, el dolor, la dilatación de la muerte, porque las personas que eran crucificadas podían estar hasta 3 días allí bajo la intemperie, al sol, al frío, a la lluvia, al ataque de las aves cuando venían y venían el olor de la sangre, las hormigas, los animales que venían por la noche y los picaban, les sacaban los ojos, el dolor, la tortura del dolor cuando los clavos penetraban a donde estaban las raíces y las fibras nerviosas, les daban calambres, dolores horribles. Pero si todo ese dolor físico era suficiente para matar a cualquier reo, había un dolor emocional porque eran crucificados desnudos, eran la burla, la desnudez de sus cuerpos, eran mostradas ante los ojos de los hombres, mujeres y niños. Y no suficientemente con eso, había una carga espiritual porque morían condenados no solamente por la ley romana, sino por la ley judía que decía que no iban a ser salvos. Ese niño que María cargó y llevó aquel día a los 33 días de nacido, donde aquel anciano Simeón le dijo que una espada atravesaría su corazón. Ese viernes ella lo vio con sus ojos y lo sintió en su corazón. Cuando vio como su bebé, su hijo, estaba siendo maltratado peor que una bestia. Pero ese día subía del campo un padre con 2 hijos. Otro hombre llamado Simón. Iba con sus hijos Alejandro y Rufo. Y llegaron a encontrarse aquella escena, aquel tumulto de gente gritando, unos llorando, otros recordando sus milagros, otros gritando desenfrenadamente, otros con miradas de odio, otros con miradas de dolor, otros con miradas de asombro. Pero no fue el tumulto, no fue la gritería, no fue las caravanas que se movían en dirección hacia el Monte de la Calavera a las afueras de la ciudad de Jerusalén, sino que una vez justamente donde estaba Simón, se paró a la orilla del camino para poder ver lo que estaba ocurriendo y quizás preguntándole a las personas qué está pasando, qué es lo que está sucediendo. Apenas tuvo tiempo de preguntar cuando un soldado romano se le acerca y le dice: tú, levanta esa cruz y cárgala. Es cuando entonces la vida te cambia, porque tú no eres entonces solamente un espectador de este evento, sino que ahora eres un participante. Simón de Cirene no tenía muy clara ni definida los eventos que estaban sucediendo frente a sus ojos, cuando de momento se encontró dentro del escenario, cargando una cruz que no era de él, sosteniendo algo que no era suyo. Apenas le da tiempo de echar un vistazo y ver que el rostro de la persona no podía definirse. ¿Sabías que Simón de Cirene no pudo identificar de quién estaba llevando la cruz? Pudo ver el rostro de los otros que estaban cargándola, pero no pudo identificar el rostro. Simón de Cirene claramente pudo entender las palabras de Isaías 53 cuando dijo:
que iba a ser sin parecer ni hermosura. Trató de identificar quién es este hombre, a ver si lo conozco, si en algún momento me encontré con él. Pero no pudo. Jesús tenía su cara desfigurada desde el jueves en la noche, cuando fue llevado a la misma casa del sumo sacerdote. Y me parece impresionante que todos podemos entender que la casa del sumo sacerdote debe ser una casa de paz y de amor. Era una representación de él mismo. Jesús había establecido el sumo sacerdocio y el sacerdocio con Aarón, porque lo iban a representar a él en la fase de intercesor. Y en la misma casa de Anás, allí Jesús recibió sus primeros bofetones, sus puñetazos en la cara, cuando lo escupen, en la misma casa del líder máximo de la iglesia judía. Luego va pasado a las manos de Herodes, donde también allí fue agolpeado en la cara, escupido, maltratado y coronado con una corona de espinas que se la ajustaron a palos, creándole una edema cerebral, una desfiguración, la inflamación, los moretones, la cara hinchada, la nariz hinchada, la boca rota. ¿Cómo Simón de Cirene podía identificar el rostro de alguien que estaba desfigurado? Sintió compasión por toda la sangre que bañaba su cuerpo. Era como si no hubiese tenido piel. Había sido azotado primeramente con varas al estilo judío y luego con bolas de acero con puyas al estilo romano. ¿Dónde estaba la piel? Si terrible era haber visto esta escena a distancia, más terrible hubiese sido verla tan de cerca. El hombre que venía del campo con sus hijos, de momento se encuentra dentro del escenario siendo parte de esta historia. Pero si fue impresionante para él, más impresionante fue para sus hijos, que ver que su padre de repente estaba en un escenario que no le pertenecía. Y estoy segura que si hubo gente que fue fiel a la trayectoria, fueron esos dos muchachos, Alejandro y Rufo. ¿Cómo no iban a seguir la trayectoria si su padre estaba allí de repente cargando una cruz que no era suya? Me pregunto qué impacto habrá dejado en la vida de Simón y qué impacto habrá dejado en la vida de sus hijos. Jesús estaba cargando también una cruz que no era de él. Y Simón le tocó vivir la misma experiencia, cargando una cruz que no era de él. Y de la misma manera, la pregunta es, ¿te dolería a ti cargar una cruz que no es tuya? ¿Qué te pasaría? ¿Qué sería contigo si un día de repente te encuentras sufriendo un sufrimiento que no te pertenecía, que le pertenecía a otro? ¿Irás reclamándole a Dios? ¿Por qué me hace sufrir esto cuando yo no me lo merezco y se lo merece fulano? ¿Por qué este sufrimiento no lo está viviendo fulano o fulana? Yo quiero decirte que donde Jesús puso el pie, todos nosotros los que lo seguimos lo pondremos. Porque Él dijo, ejemplo os he dado, para como yo he hecho, vosotros también hagáis. En esta vida también nos tocará llevar cruces que no son nuestras y padecer dolores que no nos pertenecen. Pero de esa manera podremos comprender el gran amor de Dios cuando llevó una cruz que no era de Él. Y Simón de Cirene también le tocó llevarla. Porque Simón de Cirene representa nuestra vida cuando Jesús dijo, y toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme.
A veces nosotros padecemos situaciones que nos parecen injustas. Eso es parte de nuestro crecimiento, eso es parte de nuestra preparación para esa vida de santidad de la cual Dios quiere llevarnos. Y cuando nuestros hijos nos vean cargar esa cruz, créanme que va a ser un impacto para sus vidas. La historia quizás no lo dijo, pero yo estoy segura que esa historia se dijo y se contó en casa de Simón y marcó la vida de Simón. La vida de Simón, Alejandro y Rufo jamás fue igual después de aquel día. Porque no es lo mismo haberlo visto que haberlo vivido. Mucha gente escuchará el Evangelio, verá el poder del Evangelio en la vida de otros, pero jamás será igual haberlo visto que haberlo vivido. El Evangelio más poderoso no es el que se escucha. El Evangelio más poderoso no es el que se lee. El Evangelio más poderoso es el que se vive. El que se vive, el que se lleva al alma, el que se lleva la sangre, el que se lleva al corazón. Ese es el Evangelio que transforma. El que tú vives, el que tú hueles, el que tú practicas, el que ven tus hijos. Ese es el Evangelio que cambia. Ni aun los discípulos tuvieron el privilegio de cargar la cruz de su maestro. Ni aun Pedro, que se atrevió a decir: Señor, si yo tengo que ir a la cruz contigo voy, si tengo que morir contigo muero. Y terminó negándolo, diciendo: no conozco a este hombre. Porque así somos cuando hablamos demasiado, pero hacemos poco. Pero habrá gente que marcará la diferencia y se atreverá a ir por más. Dios permita que el tumulto de las calles de Jerusalén hoy se escuchen en tus oídos. Y que tú puedas ser como un Simón de Cirene. Que no sea sencillamente un espectador, sino también un practicante. La historia del niño que fue escogido para morir, cuya madre tuvo que esperar 33 años, no 33 días. Tuvo que esperar 33 días para recibir la profecía de que una espada iba a atravesar su corazón porque el niño iba a morir. Tuvo que esperar 33 años para ver el cumplimiento de esa profecía. Pero el cumplimiento de esa profecía trajo mucha paz. Y aquí cierro en el libro de Hechos, en el capítulo 8, en el versículo 26 en adelante, habla de un hombre que no era judío, un etíope de África. En una celebración de la Pascua, fue a Jerusalén. Una celebración, una semana como hoy. Fue a Jerusalén. Pero no fue cautivado por la fiesta de la Pascua como lo hacían los judíos, que después que aún Jesús quitó el sacerdocio y la ofrenda del Cordero Pascual, ellos la siguieron haciendo. Dice que lo que le llamó la atención fue la lectura del libro de Isaías que hoy nosotros leímos. Y el Espíritu Santo le habló a uno de los discípulos de Jesús, a Felipe, y le dijo: acércate a ese carro. Y comparto con ustedes la lectura del libro de Hechos, capítulo 8. Y versículo 27 dice: entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvió sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro.
Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías que decía al profeta Isaías y dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿y cómo podré entender si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era Isaías 53:7, donde dice, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole el eunuco le dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo al eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y Felipe dijo estas palabras que, señores, ojalá y nosotros los predicadores pudiéramos nosotros tener más palabras de Felipe en nuestra boca que palabras con argumentos humanos. Felipe le dijo, si crees de todo corazón bien puedes. Me encanta cuál es ¿cómo decirles? El manual bautismal. El manual bautismal que utilizó Felipe para bautizar a un hombre que trabajaba para una nación, para una reina, un funcionario de gobierno. El testimonio de este hombre iba a marcar grandemente la corte de la reina de Candace. Y me parece extraordinario el voto bautismal. Nuestros votos bautismales tienen casi 22 líneas para tú levantar una mano. Pero me parece extraordinario el voto bautismal que le hace Felipe a este etíope, a este eunuco. Y le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esta sencillez fue la que les faltó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía la Torá, tenía las leyes levíticas, tenía la descendencia de Abraham, tenía las leyes de Moisés, tenía todo el evangelio escrito, pero no en sus corazones. Cargaban la fe en sus ropas, cargaban los mandamientos en los tejidos azules, en los bordes azules de sus vestidos, cargaban con los mandamientos, pero no lo cargaban en el corazón. Todavía llegamos a días como estos de la Semana Santa y se siguen haciendo campañas evangelísticas y la gente va y se sigue recordando la Pascua y la muerte de Jesús y la gente pone 20,000 cosas externas, pero realmente donde se necesita es donde se depositó, donde el Espíritu Santo depositó a Cristo en aquel eunuco de Etiopía, es donde Dios quiere que tú y yo lo tengamos, en el corazón. El voto bautismal fue corto y le dijo, si crees, señores, creer, qué palabra tan poderosa. Juan 3:16 lo define tan igual. Expresa primero la grandeza y la magnitud del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Hizo que un niño naciera con la misión de morir, para que todo aquel que en él cree, es creer. Qué palabra tan corta y tan profunda, pero tan olvidada. Qué fácil es dudar, qué fácil es quejarnos, qué fácil es inmediatamente dar la espalda. Qué fácil se nos hace traicionar a Dios. Aquí lo dice, si crees de todo corazón. 2C, creer y corazón. CC.
Es creer de todo corazón. No es con una parte de la duda. Bueno, yo creo, pero no hablamos de eso. Estamos hablando de creer en plenitud. Y él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió su camino gozoso. Ay, Señor, ayúdanos a creer. Nos agolpeamos el pecho hablando de los años que llevamos en la iglesia, de los puestos que hemos tenido, de las cosas que hemos hecho, los ministerios que desarrollamos. La pregunta es, ¿creemos? ¿Creemos? ¿Vivimos en fe? Bueno, voy a tratar de cantar este himno. Este himno lo cantaba con mi mamá y mi hermana. Fue de los primeros himnos que canté. Yo lo canté hace un tiempito atrás. Años atrás, en lejano lugar, toscos maderos se alzaron al cielo. A un hombre le suspenden allí y aun siendo inocente le dejan morir. Al pensar en la cruz, conmuéveme hoy. Su mano sufrió, su rostro sangró. Al pensar en la cruz, conmuéveme hoy. Debí morir yo, mas libre ya soy, libre soy, libre soy, libre soy. Él puso fin a mi culpa y dolor, tornó el odio en dulce amor. Y aún aquel que le enclavó, perdón le ofreció en una oración. Al pensar en la cruz, conmuéveme hoy. Su mano sufrió, su rostro sangró. Al pensar en la cruz, conmuéveme hoy. Debí morir yo, mas libre ya soy, libre soy, libre soy, libre soy. Porque la grandeza de la cruz no es solamente la muerte, es la libertad que el Señor nos otorga. Y nadie la va a recibir hasta que no pase por la cruz. Quien no viva la cruz no conoce la libertad. Nadie tendrá una corona sin cruz. Nadie tendrá una victoria sin batalla. Nadie tendrá libertad sin una muerte.
Nadie se hace libre si no muere primero. El llamado de Dios hoy es ir a la cruz. Es ir a la cruz. Y como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y no vivo ya yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se ha dado a sí mismo por mí. Hasta que nosotros no entendamos y comprendamos la grandeza de las palabras de Pablo, tú y yo estaremos sencillamente siendo espectadores de una historia vieja, pasada, pero no estaremos dentro del escenario glorioso. Oramos al Señor. Padre Santo y Padre bueno, gracias, porque nuestra mente no es capaz de comprender tanto amor, tanto amor, tanto amor, tanto amor que nos ahogamos. A veces solamente tenemos ojos para ver nuestras desgracias, nuestros dolores, arrastrar nuestros pasados, quejarnos de nuestro presente y temerle a nuestro futuro. Como si todavía el diablo siguiera ganando terreno aún después de tú haberlo vencido. Señor, perdónanos por ser tan necios, tan ciegos, tan mudos, tan sordos. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda venir a nuestra vida y pueda abrir nuestros ojos para poder verte. Pueda abrir nuestros oídos para poder escucharte. Pueda abrir nuestra boca para poder testificarte. Pueda abrir nuestros corazones para poder amarte y llevarte. No en un testimonio de boca, sino en nuestra vida. Enséñanos a amar como tú amas. Oh Señor, si tienes que poner nuestros pies en el Gólgota, enséñanos a llevar una cruz cantando. Enséñanos a llevar una cruz para que pueda marcar en la vida nuestra y la de nuestros hijos y de las personas que están a nuestro alrededor, que puedan saber que esa cruz se lleva con amor y con gozo, porque tú la llevaste así por nosotros. Gracias por darnos tu ejemplo. Gracias por darnos tu amor. Te amamos, Señor. Vive en nosotros para siempre. Amén. Tengas un hermoso viernes, que puedas tener un viernes de reflexión y de paz, que puedas sentir la presencia de Dios. No te dejes ocupar por muchas cosas. Que hoy tengas un día de reflexión profunda y puedas internalizar una palabra que todos buscamos y que pocos tienen. Amor. Dios te bendiga y tengas un hermoso día de preparación para recibir el sábado del Señor. Recuerda, esta tarde estaremos subiendo nuestro Bienvenido Sábado para que puedas tener esa recepción de sábado en bendición con Dios. Gracias por tu participación. Gracias por tu presencia con nosotros. Bendiciones.